Antes que nada que la comisión de Carta Abierta que organizó el acto de la semana pasada en el Parque Lezama merece un aplauso de todos nosotros. Realmente, lo bueno, primero fue que hacía demasiado calor, el acto fue realmente muy emocionante. Creo que también merece una felicitación los compañeros de la Comisión de Economía que trabajaron en estas jornadas de Poder Económico y Terrorismo de Estado que se hicieron en la Facultad de Ciencias. Tres jornadas realmente fantásticas en donde se puso de manifiesto la participación del poder económico durante el proceso militar, donde hubo compañeros de la fábrica Ford que relataron de manera detallada la ignominia que sufrieron cuando fueron detenidos en el lugar de trabajo, en donde dentro de la misma fábrica había un centro de tortura. Después siguieron con los mismos episodios en Mercedes-Benz y esta semana pasada la reunión terminó con una presentación de Eugenio Zaffaroni realmente encomiable, con una claridad absoluta y de la cual quedamos un poco temerosos cuando hizo un raconto de lo que pasa con los regímenes como de lo que se estaba hablando, de cómo sientan primero, buscan un chivo expiatorio, de cómo proponen el terror y de cómo se logra eso es a través de los medios masivos. Y entonces uno escuchaba ese relato, esa interpretación del pasado y no podía menos que sentir frío sobre lo que puede pasar en la actualidad con los medios, el terror y la violencia y que estamos permanentemente bombardeados. Pero terminó diciendo claramente cómo se combate eso, y él como juez de primer nivel de la Suprema Corte dijo que eso no se puede combatir con la justicia. Dice, eso la única manera de combatirlo es desde la sociedad, es decir, desde la militancia, desde nosotros permanentemente estando alertas, porque dijo prácticamente, no en estas textuales palabras, o se está con la política que se está implementando en Latinoamérica o se está contra el poder de las corporaciones. Esto último del poder de las corporaciones lo dijo así, tal cual, porque yo se lo digo. Bueno, en este contexto yo quería referirme a una idea que hace un tiempo ronda en mi cabeza, que es sobre el papel de la juventud. Como lo vimos una vez más, por enésima vez en Parque Lezama, la columna más importante era la de la Cámpora. Entonces, a mí se me ocurrió relacionar qué es lo que pasa con la juventud argentina con las otras juventudes que en los 2 últimos años hicieron tantos movimientos ante la injusticia del mundo. Situaciones que son completamente diferentes. Desde Túnez y Egipto, ¿qué tendrá que ver? Ni siquiera tiene mucho que ver Túnez con Egipto, con lo que salieron en Inglaterra a protestar por la muerte de un joven negro y terminaron quemando autos y haciendo un gran disturbio, o con los Ocupa que ocuparon Wall Street, que terminaron después con 700 detenidos cuando quisieron cortar el puente de Brooklyn. ¿Y qué tendrá que ver eso con los jóvenes universitarios de México que
le preguntaron al candidato a presidente cuál había sido su participación como gobernador cuando habían ajusticiado a un joven de izquierda y el presidente, luego lamentablemente electo, no supo qué responder, diríamos casi parecido a lo que haría nuestro jefe de gobierno de la ciudad, y terminó escondido en un baño, ¿no? ¿Y qué pasó con los indignados españoles? Que también fueron prioritariamente jóvenes que ocuparon la Puerta del Sol, pero en todos estos hechos hay algunos comunes denominadores, que son predominantemente personas jóvenes y que ante distintos regímenes gobernantes, muchos de ellos autoritarios, déspotas como los de los países árabes, querían expresar el desacuerdo con la globalización y con las políticas económicas a que están sometidos, con las desigualdades y con la imposibilidad en muchos de ellos de obtener un trabajo o de acceder a la escuela y a la universidad. El máximo ejemplo de esto es lo que sucede acá en Chile. En Chile es muy interesante lo de los jóvenes chilenos, porque fíjense, el 75% de los chilenos entre 18 y 25 años no estaban anotados para poder votar. Eran el resultado del neoliberalismo y del pinochetismo, en donde esos jóvenes no creían que la política podía solucionarles sus problemas. ¿Y qué es lo que los sacó a la calle? Una reforma del estatuto universitario que les iba a impedir acceder a la universidad de manera gratuita. Gratuidad que no existe en la Universidad de Chile y que es patético en la actualidad. Los que ingresan a la universidad en Chile, que no es gratuita, el 70% proviene de escuelas privadas, el 20% proviene de escuelas que son mixtas entre privadas y públicas, y solo el 10% de los alumnos que acceden a la universidad provienen de escuelas públicas. ¿Qué diferencia? En La Matanza, ¿se acuerdan de lo de La Matanza? En La Matanza, en medicina, este año, la primera carrera de medicina en una universidad pública en el conurbano, ingresaron 142 jóvenes con un curso de ingreso. El 70% son de La Matanza y el 30% son de Morón y Merlo. El 65% de los que ingresaron provienen de escuelas públicas. Y créanme, después de más de 40 años de docencia en la UBA, las experiencias que tengo docente ahora en La Matanza me tienen fascinado. Esos jóvenes increíbles, la cosa que están haciendo, ya trabajando en centros de atención primaria de primer año, y van a ser los médicos que el país realmente va a necesitar, que ya necesita y que va, por supuesto, a necesitar en el 2015, 2016 o 2017 cuando termine. En este contexto, ¿qué diferencia tiene la Cámpora con todos estos otros movimientos juveniles que se alzaron en el mundo? Son los que salieron a la calle no en contraposición con el régimen gobernante de su país, sino que salieron a la calle y dieron las expresiones que hicieron y siguen dando en apoyo al gobierno nacional. Y esto creo que realmente es un hecho verdaderamente... Realmente es un hecho sumamente alentador, porque que nuestros jóvenes, que ahora, y una vez más, la genia, a mí me gusta decir que la genia se le dio un paso más, le amplió los derechos a la ciudadanía, y a los 16 y 17 años van a poder votar. Fíjense la diferencia
entre la interpretación de Néstor y Cristina, que cómo lo fueron incorporando progresivamente, porque no es fortuito, ni siquiera es por la muerte de Néstor que se alcanzaron el papel que tienen, sino porque verdaderamente por las acciones que el gobierno llevó. Fíjense la falta de argumentos de esta oposición privada de cualquier racionalidad, que una vez más, así como a la asignación universal por hijo o a la cobertura de la mujer embarazada, se pretendió decir que era facilitar o entregar dinero para el consumo de drogas. Una vez más se dijo que ahora se está negociando el voto por la entrega de drogas. La diferencia es abismal. Vamos, Cristina, todos.